Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones que Cuidan, un podcast de Andesalud Puerto Montt para conversar de salud como conversamos en la vida real, sin miedos, sin palabras difíciles y con información para que podamos cuidarnos mejor. Hoy abordaremos un tema muy común que seguramente aqueja a un porcentaje importante de los chilenos y que son los ronquidos y la apnea del sueño. Porque cuando los ronquidos no nos dejan dormir, el descanso deja de ser descanso. Y para eso nos acompañan dos invitados estelares. Ambos son médicos de nuestra clínica Andesalud Puerto Montt. Ambos, en el fondo, son especialistas en otorrinolaringología. Bienvenida, doctora Mixaid Díaz. ¿Cómo está? Hola, un placer. Gracias. Y bienvenido, el doctor Manuel Mardones. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos a los dos. Oigan, tremendo tema tenemos hoy día en nuestro tercer capítulo de Conversaciones que Cuidan. Y tenemos una primera pregunta. Les voy a hacer la misma pregunta a los dos, pero si quiere podemos partir con usted, doctor. ¿Es verdad que un ronquido fuerte significa que la persona está durmiendo profundamente? Es un gran mito, porque el ronquido, la apnea que vamos a hablar, es una lucha. El cuerpo está luchando porque algo está dificultando el paso del oxígeno mientras la persona duerme. Entonces, saquémonos el mito de que la persona cuando ronca, oye, dormiste, descansaste harto. Eso no es así. Es verdad. Es un problema de salud el ronquido y la apnea con mayor razón. Y le puedo hacer una pregunta, doctora, ¿y cuál es la diferencia o no existe diferencia entre el ronquido y la apnea del sueño? Sí existe una gran diferencia. Lo primero que tenemos que saber es que no es normal roncar. Solemos normalizarlo porque es común. Y no es del todo cierto. La idea es que el dormir sea un elemento reparador. Te permita descansar, te permita como reiniciar la computadora para prepararte para el nuevo día. Eso no es normal. El ronquido, si bien es cierto que todos los pacientes que tienen apnea del sueño, que es el momento donde se hace la pausa máxima, donde el paciente no está respirando, por eso es apnea, ¿okay? Porque pierde una parte de oxigenación, ¿okay? Roncan, no todo el que ronca llega a las apneas. O sea, si estamos en la casa y nuestro compañero de vida está roncando, es el... Generalmente lo que hay es un ruido del bamboleo de las estructuras que pueden estar laxas, que hay un paso de flujo de aire que no está pasando por donde debe y es como las ventanas. En vez de tener la ventana abierta, la ventana está más chica y obviamente hace sonido. ¿Bien? Pero cuando hay una apnea es porque la zona se colapsa. Entonces hay un aplastamiento de las estructuras que no te permite respirar. Y ahí es donde el paciente se queda y de repente respira nuevamente. Esa es más que todo la diferencia entre ronquidos y apnea. Pero no deberíamos roncar. No deberíamos roncar. La gente de campo le llama, se le corta el resuello. Ese es un término muy campesino. La persona está roncando y de repente tiene una pausa que lo que traduce la pausa es que finalmente la vía aérea se colapsó y dejó de entrar oxígeno y el intercambio gaseoso. Oigan, ¿y sabemos de algún porcentaje de chilenos que ronque? Porque a mí también me parece que es muy común y no me hubiese imaginado que era un problema para la salud. Sí, las incidencias son altas. Más o menos está estipulado en las previas para Chile, más o menos entre 30 y un 35% de la población ronca. ¿Okay? Obviamente con el paso del advenimiento de la mala alimentación, de la vida rápida, la obesidad ha ejercido un papel importante en los ronquidos, porque generalmente mientras más pesemos, la parte anatómica, la lengua, la papada, evita que el paso del aire sea como debe ser, la aplasta más rápido y hay más ronquidos y más apnea, obviamente. Interesante. Y hay una relación entre la anatomía y los ronquidos. Ya lo vamos a ver en cuanto a qué estructuras pueden estar influyendo, pero el solo hecho de que una persona tenga un cuello extremadamente gordito, un perímetro cervical superior a 40 centímetros, esa gente que tiene el cuellito, como dicen, el cogote de almeja, cuando hay un cuellito muy apretado, esa persona, imagínense, tiene todo estrechado allá adentro y tiene una
un riesgo de ser roncopatía y apnea muy alto. Un último paréntesis, reforzar que el roncar y tener apnea no es una anécdota, no es decir, oye, no me dejaste dormir anoche, sino que es un problema de salud y por eso estamos aquí hoy día. Uh-huh. Incluso, si me permites, algo importante es que la relación de todo este ronquido y apnea es importante y es una enfermedad porque agrava el problema cardíaco. ¿Okay? Normalmente las personas disminuyen la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón y la presión arterial. Sin embargo, en estos episodios de ronquidos y de apnea, cada vez que el paciente se queda en pausa para respirar, disminuye el oxígeno a nivel cerebral. Y lo que hacemos es sencillo, cuando ya tiene tan baja la saturación de oxígeno, hace... y ahí es donde se despierta. ¿Qué es ese despertar? Es el cerebro diciendo, señores, nos quedamos sin oxígeno, entonces nosotros tenemos que latir más fuerte el corazón, aumentar la presión arterial y eso aumenta el riesgo de enfermedades al corazón, de accidentes cerebrovasculares en las noches mientras los pacientes duermen. O sea que esto no solo no es normal y es un problema, sino que además es un riesgo para nuestra salud. El cerebro asume cuando disminuye y se colapsa en la vía respiratoria y no recibe oxígeno, el cerebro asume que está en una emergencia y como emergencia al fin libera una sustancia que nosotros le llamamos catecolaminas, pero en el fondo son sustancias que van hacia los órganos de la emergencia a aumentar la frecuencia cardíaca, a aumentar la presión arterial, porque el cuerpo dice necesito distribuir el poco oxígeno que tengo, distribuirlo más. Y toda esa liberación de sustancia, todo ese aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, hace que el cerebro, el mismo sistema cardiovascular y otros órganos empiecen a ser dañados con frecuencia diaria, porque el roncador no ronca, o sea, el roncador profesional que estamos hablando, no ronca solo una noche, todas las noches ronca, todas las noches. Todos los días tiene problemas. Y una pregunta, entonces, un poco como para entender bien el contexto y para que quienes nos están escuchando en el fondo les quede más claro. Si alguien nota que, por ejemplo, yo dejo de respirar por unos segundos y luego despierto con este ronquido fuerte, con este, como, no sé si suspiro por decirlo, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es esa disminución del oxígeno, del aire, que ya tu cerebro lo está notando como una urgencia. Ese momento donde estás dejando de respirar, que haces la pausa, no es solo la pausa, es literal que dejaste de respirar. Dejé de respirar. Dejaste de respirar, por eso es apnea. Ahí dejas de respirar y en ese dejar de respirar se produce todo esto que habla el doctor y obviamente genera problemas. Wow. Y esto tiene que ver con el descanso, me imagino, como lo habían dicho. Y esto tiene que ver con, entonces, por ejemplo, que yo a veces duerma 8 horas y me despierto y no he descansado absolutamente nada. Sí, hay que reforzar que la roncopatía con apnea es una enfermedad sistémica. Afecta a muchos órganos, afecta a muchas cosas, aspectos importantes del descanso, de la concentración. Una persona que durmió de esta manera, con micro despertares, porque despierta muchas veces en el día, no se da cuenta, porque al otro día ni se acuerda que despertó o tuvo micro despertares muchas veces, que tuvo estas pausas y estas recuperaciones del aire, esa persona no descansó, porque el sueño reparador tiene una estructura. El sueño, la gente a veces lo ha visto en la televisión, en las redes sociales, que el sueño tiene unas etapas donde al final del sueño se produce el descanso, la reparación, el sueño bueno, digamos, pero esta persona no tuvo ese tipo de sueño, sino que tuvo un sueño muy accidentado, muy fragmentado, muy desordenado, y al otro día se levanta con dolor de cabeza, con una sensación de que no descansó, con desconcentración, no rinde intelectualmente, no rinde incluso emocionalmente. Y ahí viene una cosa que estuvimos estudiando con la MISI, porque estudiamos siempre cada vez, es que la tasa de accidentes automovilísticos relacionados con un mal dormir es mucho más alta de la que imaginamos. Uno a veces lee las noticias y el conductor súbitamente cambió de pista y se encontró con un camión que venía. ¿Qué es lo que fue eso? El tipo venía conduciendo y como durmió mal, ahora le baja esta somnolencia, pega el blink, la pestañada, se sale del camino y el accidente. Hay una cantidad de cosas, efectos
que produce un sueño no reparador, un sueño no descansado, en el día se sabe que aumenta el mal rendimiento laboral, aumenta la desconcentración en los estudiantes universitarios, en el que está estudiando el posgrado. Hay una serie de repercusiones neurológicas, cardiovasculares, sistémicas. Esto es una enfermedad sistémica, afecta mucho. Hasta la parte social. Un paciente que no duerme está irritable. Uh-huh. Un paciente que no duerme no puede compartir con sus hijos. Incluso nosotros lo podemos medir en la consulta. Uh-huh. Hay algo que se llama escala de Epworth, donde tú lo puedes medir como el nivel de somnolencia diurna de este paciente, si se queda dormido en una sala de espera, si se queda dormido como pasajero en un auto, si se queda dormido en un taco mientras maneja, uh-huh, si se queda dormido en la sala de espera, si se queda dormido después de almorzar sin haber ingerido alcohol. Son cosas que uno las ve rutinarias, claro, y por eso las hace comunes y las normaliza, pero sí, no es cierto. Y me imagino que además quien, por ejemplo, duerme con quien ronca, también lo pasa mal. Lo pasa mal. Por eso te digo que es un problema hasta social, uh-huh, porque si tú estás durmiendo con tu pareja, vamos a hablar primero del paciente. Yo quiero que se imaginen, como le digo yo a mis pacientes, que tú estás durmiendo y yo cada 10, 20 minutos despierta. Te despertaste, sí, vuelve a dormir. Despierta, te despertaste, vuelve a dormir. Eso es durante toda la noche. ¿Cómo te vas a levantar en la mañana? No. Atropellado. Agotado. Uh-huh. Te duele la cabeza, te duele la garganta. ¿Ok? Vas chato al trabajo. Uh-huh. Totalmente. Puedes pelear en el tráfico, puedes quedarte dormido, uh-huh, en el auto, en el taco, puedes chocar. Llegas y entonces tienes un clima laboral que a lo mejor no es tan apto. Te llenas de café, uh-huh, ¿ok? Luego vas a casa a almorzar, te quedas dormido, uh-huh, ¿ok? O no compartes con tu familia. Y cuando llega la hora de descansar con tu pareja, uh-huh, no hay nada, ¿sabes qué? Tu pareja se va a otro cuarto o te manda a dormir a la sala. Y ahí comienzan problemas de pareja porque ya no estamos juntos, claro, ya no estamos compartiendo. Y eso es realmente importante. Sí, hay una causal de divorcio importante en la roncopatía con apnea. Uh-huh. O sea, a veces uno no lo mide, uh-huh, pero el deterioro de las relaciones conyugales, porque la pareja a veces trabaja todo el día, ¿en qué rato tiene? En la noche se juntan, uh-huh, conversan un poco, se acuestan a dormir, a tener intimidad, y la intimidad no funciona, uh-huh, el sueño no funciona, la persona está irritable, el que sufre la roncopatía y el que hace sufrir la roncopatía. Entonces hay deterioro hasta de las relaciones conyugales. Eso está medido, eso está demostrado. Impresionante. Vamos a pasar a una sección que nos gusta mucho y que se llama Lo que todos queremos saber. Y son preguntas hechas por pacientes. Pensé que yo iba a poder preguntar lo que yo quería saber. También usted si quiere puede preguntar lo que usted quiera. Debo decir que ya respondimos 2 de las preguntas, así que vamos a dirigirnos a las que nos quedan pendientes. Y la primera pregunta es si los niños también pueden tener apnea o es solo un problema que aqueja a los adultos, doctor. Bueno, los niños sí pueden tener roncopatía con apnea, uh-huh, y muy frecuente, pero es una causa bastante distinta a los adultos. El niño, no existe la exclusividad, pero los niños en, uh-huh, general como concepto roncan y tienen apnea exclusivamente por el crecimiento de las estructuras que los niños tienen, que los niños tienen, uh-huh, desarrolladas, que son las amígdalas, las adenoides, los cornetes, el tabique también. Los niños tienen un grupo de causas para roncar y tener apnea bastante bien definido y acotado al crecimiento hiperplásico, uh-huh, hipertrófico de adenoide, amígdala y cornete. El adulto, en general, la mayoría de los adultos se les han ido atrofiando las adenoides. Uh-huh. No todos llegaron a tener amígdala o se las sacamos, uh-huh, los otorrinos cuando eran jóvenes. El adulto tiene otras causas, la obesidad, problemas de desviación de tabique, uh-huh, problemas de sedentarismo, hipertensión, diabetes, otras cosas. Pero los niños sí tienen el derecho de roncar y tener apnea, pero por causas bastante más acotadas. Claro. Y bastante más sencillas de solucionar. Perfecto. En el adulto, otro tema. ¿Y en los niños es un riesgo también para la salud? En realidad es parte normal del proceso. Sí, es un riesgo también. Sí, y se nota mucho, por ejemplo, en el crecimiento, uh-huh, en el desarrollo pondestatural, y se nota mucho en el rendimiento escolar. Ahí es donde más se nota. Los profes se quejan de que el niño es muy inquieto, muy irritable, que se queda dormido, que no participa en clase. El niño no duerme bien, no deja dormir a sus papás.
se enferma más, tiene más enfermedades respiratorias. O sea, también hay que ponerle ojo en el caso de los niños. Sí. Incluso hay alteración del esqueleto facial. Las repercusiones de respirar mal en los niños. Porque el crecimiento de tu cara depende de tu respiración. ¿Qué vemos en pacientes que respiran mal? O en el respirador bucal. Claro. Es el amigo de Condorito que es... El ungenio. El ungenio. ¿Por qué? Porque es desgarbado, cuello hacia adelante, mentón hacia atrás. Bien, generalmente el paladar es ojival, ojeroso, desgarbado. Sí. Y con ojeras, porque no duerme bien. Porque no duerme bien. Él es el amigo de Condorito, es un respirador bucal. ¡Wow! Tiene repercusiones en los niños. Aparte que sale muy cara la ortodoncia. Y una pregunta, y usted dijo que era más simple de solucionar. Sí, de hecho, ser esa... como en el grueso de los niños que roncan y tienen apnea, el problema son las adenoides, las amígdalas. ¿Ya? La cirugía de las vías respiratorias o el control de la rinitis alérgica da cuenta de la gran mayoría de esos cuadros. O sea, es casi mágico. Los papás vuelven al tiempo postoperatorio que el niño nunca más roncó, nunca más tuvo apnea. De hecho, los papás usan esta reflexión. Antes no podía dormir porque el niño roncaba tanto que me preocupaba y tenía apnea. Ahora no puedo dormir porque no lo escucho respirar, porque el niño ya respira por su nariz, que es como tiene que ser. Uno tiene que respirar por la nariz. Segunda pregunta de nuestros pacientes. Si uso muchas almohadas o cambio de posición, ¿puedo evitar los ronquidos? Cualquiera de los dos no es real, creo. No es real. Lo que pasa es que una de las cosas de usar muchas almohadas es que tú puedes dormir en un Berger si quieres, pero el problema estructural de la vía aérea no se solventa. Y cuando pones muchas almohadas generalmente hace esto. Entonces es más rápido que colapses la vía respiratoria y ronques más. O sea, ni siquiera es recomendado. Exacto. Lo que sí es que evidentemente si te pones hacia un ladito, generalmente mejora un poco la respiración y es un poco más, menos ruidoso el ronquido. O sea, podría ser, al menos para quien acompañas Dormir del ladito. Costado, dormir de lado es mejor que dormir con muchas almohadas. Muchas almohadas no solucionan el problema. Pero ninguna de las dos cosas solucionan el problema. No, alivian nomás. Exactamente. ¿Existe alguna cirugía para dejar de roncar? ¿Y todos los casos, o no todos los casos se operan? ¿Cómo funciona ahí? ¿O cuáles son las soluciones en el fondo para una persona que ronca? Hay varias cosas. Una de las cosas es separar los ronquidos y las apneas, y otra cosa es saber de dónde viene la apnea. Perfecto. ¿Ok? Porque hay apneas que vienen del cerebro, donde la cirugía no es una opción. ¿Ok? Y sí o sí hay que usar un CPAP que venza la presión, que meta aire a presión para que el paciente respire, porque es algo así como que el cerebro se queda dormido también durante el sueño. ¿Ok? Pero si se trata de apneas obstructivas, que es el área que nos corresponde a nosotros como otorrinos, hay cirugía multinivel del sueño. ¿Sí? Y esto está indicado y está apoyado por papers para personas con un índice de masa corporal por debajo de 35. Eso es súper importante, porque si nosotros tenemos un paciente que ronca con apneas y encima de eso tiene una obesidad, el paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. Y hasta que el paciente no baje de peso, aunque tenga la parte obstructiva, nosotros no vamos a poder ayudar al paciente porque está descrito que al cabo de los 6 meses va a roncar exactamente igual. Entonces es súper importante que sepamos que si hay cirugía multinivel del sueño, que dependiendo de las áreas de colapso, y ahí es donde entramos nosotros, mientras el paciente se le induce el sueño en quirófano, nosotros utilizamos un estudio que se llama una apnea del sueño, y en esta apnea del sueño nosotros vemos las áreas del colapso, que vemos cómo está la nariz, cómo están los cornetes, el tabique nasal, el paladar, las amígdalas, la base de la lengua y la epiglotis. Y eso nos permite a nosotros saber dónde están estas áreas de colapso para nosotros mejorarlas en la cirugía. Siempre y cuando el paciente tenga un índice de masa corporal por debajo de 35. Obviamente hay pacientes también que tienen un índice de masa corporal por debajo de 35, pero no pueden ser operados. Por algún problema cardiovascular, por algún otro tipo de problema. Y también hay otro tipo de soluciones como es el CPAP. ¿Ok? Perfecto. O sea, es todo un tema, porque
Yo tengo una anécdota muy bonita. Hace muchos años, yo estaba recién llegado, operé de amígdalas y a un hombre adulto que, entre otras cosas, roncaba profesionalmente. Él era delgado, se parecía al Quijote de la Mancha, era flaquito. Lo operé, nunca más tuvo problemas de amígdala y nunca más roncó, pero él creyó que yo tenía la solución para todo roncador, y como era un hombre que tenía muchas relaciones porque era del mundo de la salmonicultura, me empezó a mandar una cantidad de pacientes, la mayoría de esos obesitos y gorditos, y que creían, pero ¿cómo no me va a operar si usted operó a mi amigo y él ya nunca más roncó? Creyeron que era la solución para todas las cosas. Y no lo es caso a caso. Hay mucho paciente que primero y por sobre todo tiene que resolver su problema de obesidad antes de pensar siquiera en alguna cirugía de modificación de las estructuras. Pero sí, también tengo que decir que de los tiempos que yo estudié a los tiempos que estudió mi colega, ha ido mejorando mucho las técnicas quirúrgicas de tratamiento de la roncopatía con apnea. O sea, en los tiempos míos no dábamos cuenta de más del 50% de menos del 50% de los roncadores los solucionábamos. En cambio, con las técnicas más modernas, primero de localización exacta del lugar donde se produce el colapso de la vía aérea, y segundo, con las técnicas quirúrgicas más modernas se ha contribuido a mejorar un porcentaje mucho mayor que los que en la época en que yo estudié. Entonces, ha mejorado mucho eso. Primero porque el diagnóstico lo hemos afinado con los exámenes endoscópicos, con los estudios mejores, y segundo porque ha ido avanzando las técnicas quirúrgicas. Así que ahora se puede ofrecer un poco más de solución definitiva a la roncopatía con apnea en aquellos pacientes que no tienen esos otros factores que hablamos. Perfecto. Quizás ya para ir cerrando, si estoy viendo este capítulo y me doy cuenta de que yo ronco, de que mi pareja ronca, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Es momento de consultar a alguno de nuestros colegas o con nosotros mismos. Perfecto. Yo quiero que nos llevemos siempre que dormir no es un lujo, es una necesidad vital. Descansar es una necesidad vital. Y llevarse también el concepto de que roncar y tener apnea no es una anécdota. No es que al colega que hace turno con uno le diga, oye, roncas harto. No, eso es una preocupación porque ya lo vimos, es un problema de salud, es un problema sistémico, no afecta solo la parte del ruido o respirar mal, sino que afecta al cerebro. Miren lo que dice Mixi: riesgo de Alzheimer aumentado, accidentes automovilísticos, riesgos cardiovasculares evidentes, el accidente cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, la hipertensión por sí misma. Todas esas pueden estar relacionadas con esta anécdota de roncar y tener estas pausas respiratorias. No es una anécdota. Hay que privilegiar el sueño y si está este problema, buscar ayuda, pedir ayuda. Perfecto. Y para eso van a estar ustedes en Clínica de Salud Puerto Montt. Especialistas. Exactamente. Los ronquidos no siempre son inofensivos, así que a realizar sus consultas. Esperamos en el fondo que este capítulo además les haya servido, por eso escogimos además este tema tan importante. Y a veces estos ronquidos, esta apnea, son señal de que el cuerpo o son señales que no debemos ignorar. Ya nos quedó muy claro eso. Esto fue Conversaciones que Cuidan, nuestro tercer capítulo. Le damos las gracias a la doctora Mixaid Díaz, al doctor Manuel Mardones por habernos acompañado el día de hoy. Y síganos en nuestras redes sociales, Clínica de Salud Puerto Montt, y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Conversaciones que Cuidan.